Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Carolina Piedra Mora es egresada de la Residencia en Traumatología y Ortopedia del Hospital Magdalena de las Salinas, IMSS. Ex jefe del Servicio de Miembro Torácico del Hospital General Regional 2, IMSS Villacuapa. Médico adscrito al Servicio de Extremidad Torácica, Hospital General Regional 2, IMSS. Y Faculty AO Trauma, México. La doctora Piedra hablará sobre ¿aún es válida la resección de cúpula radial en fracturas multifragmentadas? Los objetivos de la charla son recordar algunos aspectos básicos de anatomía y biomecánica del codo que son parte fundamental para la toma de decisiones y complementar con los recientes aportes de la literatura médica con respecto a esta patología. Importancia del codo. El codo es una articulación única, compleja, evidencia del proceso evolutivo del hombre que es indispensable para realizar actividades básicas de la vida diaria como son higiene personal y alimentación. La cúpula radial es completamente intraarticular. Forma parte de 2 de 3 de las articulaciones del complejo ligamentario del codo. La húmero radial, una articulación que nos proporciona la flexoextensión y por la cual se transmiten hasta el 60% de las cargas axiales a través de la muñeca. Y la radiocubital proximal, una articulación trocoide que nos proporciona la pronosupinación. Con respecto a cuestiones anatómicas importantes, la cúpula radial es ovalada, tiene una depresión central de 40 grados, un offset de 15 grados y está constituida principalmente por hueso esponjoso, lo que la hace de difícil recreación en una prótesis. En cuanto a cuestiones de irrigación de la cúpula radial, la irrigación es precaria y proviene de la arteria de la radial recurrente, que es un ramo de la arteria radial. La cúpula radial es un estabilizador secundario que proporciona la estabilidad en valgo del codo en un 30% con el ligamento colateral medial íntegro y hasta en un 60% con el ligamento colateral medial roto. En cuanto a su asociación con el ligamento colateral lateral del codo, la cúpula radial también es un limitante del varo y se ha documentado asociación con resección de cúpula radial y lesiones del haz del ligamento colateral lateral cubital a inestabilidad rotatoria póstero-lateral del codo. La cúpula radial junto con la membrana interósea confieren también estabilidad longitudinal del antebrazo. Así pues, la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal son coaxiales y al resecar la cúpula radial nos van a dar una inestabilidad longitudinal con una migración hacia proximal del radio y probablemente un pinzamiento del fibrocartílago triangular de la muñeca. Aspectos epidemiológicos importantes: las fracturas de cúpula radial tienen una incidencia del 33%, generalmente se dan en pacientes de 30 a 40 años y el 22% de las fracturas de cúpula radial son fracturas multifragmentadas. En cuanto al mecanismo de lesión, es con el brazo extendido, con una ligera pronación del antebrazo, y para que se den las fracturas de cúpula radial debe de haber una flexión del codo desde 0 hasta 80 grados. La clasificación universalmente aceptada es la clasificación de Mason. En 1954 las fracturas de cúpula radial multifragmentadas corresponderían a las Mason 3. En cuanto a aspectos importantes de nuestra exploración física, es indispensable en estas lesiones de alta energía descartar lesiones asociadas
como son lesiones ligamentarias del codo, rupturas de la membrana interósea, luxaciones, fracturas asociadas o bloqueos en la pronosupinación. El diagnóstico se va a corroborar con proyecciones en AP, en lateral, proyecciones oblicuas, y estamos también obligados a hacer, como son fracturas intraarticulares, a la toma de estudios de tomografía. En cuanto a la resonancia magnética, es de cuestión importante porque en las últimas décadas se ha asociado lesiones de incluso fracturas de cúpula radial tipo 1 de Mason con lesiones ligamentarias del codo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es todo un reto en la actualidad debido a que existe una controversia entre osteosíntesis, resección o prótesis. En cuanto a la osteosíntesis, es técnicamente difícil tratar este tipo de fracturas debido a que los fragmentos son muy pequeños, generalmente los fragmentos están impactados, contamos con poco hueso subcondral, el hueso puede ser de mala calidad o incluso que tengamos pérdida ósea, y asociado a lesiones ligamentarias lo hacen aún más difícil. En cuanto a la literatura médica actual, en cuanto a la osteosíntesis, tenemos que existen varios autores en los cuales asocian a peores pronósticos este tipo de fracturas con la osteosíntesis, principalmente en fracturas de más de 3 fragmentos. En cuanto al manejo con la resección de la cúpula radial, se había propuesto como una buena opción hasta antes de las últimas 2 décadas en que la tecnología pues incrementó la eficacia en el reemplazo protésico. En México es todavía una técnica muy utilizada y sí se debe de realizar una resección de cúpula radial en fracturas aisladas principalmente. Las debemos de evitar en fracturas que tengan asociación a lesiones ligamentarias. Algunos autores incluso nos dan buenos resultados funcionales a pesar de todos los cambios radiológicos que se han descrito con la resección de cúpula radial. Está bien documentado, pues, que la resección de cúpula radial nos da alteraciones en la laxitud ligamentaria del codo, nos altera la cinemática del codo, dándonos inestabilidad del mismo, aumento del desgaste del codo, artrosis de codo, incluso en muñeca, osificación heterotrópica, migración del radio hacia proximal y un aumento en el ángulo del transporte de carga. En cuanto al método de artroplastía, las indicaciones principales son fracturas no reconstruibles con lesiones asociadas al complejo ligamentario, a la membrana interósea o luxaciones. Pero en general, recientes revisiones de la literatura médica nos reportan resultados satisfactorios con este método. Las complicaciones más vistas en este tipo de procedimientos son aflojamiento protésico, una erosión del capitelio y un sobredimensionamiento de la prótesis. En la actualidad sí existen pocos estudios comparativos que nos comparen una resección de cúpula radial con una artroplastía. En general, ese es el que encontré. En este estudio no hay una diferencia sustancial en términos de resultados clínicos a mediano y largo plazo entre estos dos procedimientos realizados. Las conclusiones son: las fracturas multifragmentadas de la cúpula radial son lesiones complejas y es fundamental hacer una valoración integral de nuestro paciente para obtener los mejores resultados. La mayoría de las revisiones de la literatura nos reportan resultados convincentes tanto para artroplastía de cúpula radial como para resección de cúpula radial en fracturas aisladas. Y definitivamente faltan estudios comparativos con niveles de evidencia 1 y 2 para aporte de este tipo de lesiones.